El conflicto inminente, lección número 11 de este su programa Estudiando para Compartir. Bienvenidos. Un cordial saludo para todos nuestros hermanos y amigos que semana tras semana nos acompañan en este programa Estudiando para Compartir. Hoy tenemos tenemos un par de invitados muy especiales. Al pastor Daniel Mora, que recién llega de estar en el Amazonas, distrito Amazonas. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor, por estar en este importante programa de repaso de la lección de escuela sabática y poder compartir con cada uno de ustedes lo que fue este estudio tan interesante del conflicto inminente. Ok, perfecto. Y también tenemos hoy como invitado especial al pastor Alejandro Patiño, que también nos acompaña desde fuera de la ciudad. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor, por la invitación, y es un gusto, un privilegio estar con ustedes en su repaso de la lección. Perfecto, queridos, pues nos da muchísimo gusto poder compartir con ustedes algunos aspectos de la lección de esta semana. Como lo mencionara hace un momento, la lección tiene como título El conflicto inminente. Antes de avanzar en el desarrollo de la lección, compañeros, quisiera lanzar una pregunta. Que cada semana nosotros estamos analizando diferentes aspectos de la escuela sabática con el fin de dar tips a nuestros hermanos directores de escuela sabática, maestros y a quienes hacen parte cada semana de la instrucción a nuestros hermanos. Según el criterio que ustedes tienen, ¿cuál es la razón de ser de la escuela sabática, Alejandro? La escuela sabática, querido compañero, provee unidad y alimento de la palabra, por eso es la guía de estudio de la Biblia. Con ella tenemos un apoyo para el estudio de la Biblia de una forma práctica a través de preguntas y reflexiones al final de cada día de estudio, y también además nos ayuda a fortalecer nuestra fe y adquirir de esa forma el conocimiento. Y como dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, muy importante, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, perfecto. Sí, la escuela sabática alimenta, instruye, fortalece la fe. Daniel, según usted. Yo veo a la escuela sabática más que un departamento, veo la posibilidad de crecer como cristianos. El liderazgo de la iglesia no depende de la organización solo, de tenerla en departamentos, sino del conocimiento pleno que tengamos de la palabra. Donde la iglesia se convierte en una gran escuela, donde la Biblia se convierte en nuestro libro texto y donde cada uno de nuestros hermanos se convierte no solamente en estudiantes, sino desde ya preparándose como ciudadanos del reino. Entonces es muy abarcante lo que este departamento, como lo nombramos en la iglesia, escuela sabática tiene. Muy bien, la escuela sabática indudablemente pues es un espacio que tiene la iglesia cada sábado para fortalecer el conocimiento de nuestros hermanos, fortalecer su fe, crecer en el conocimiento de Dios y sobre todo en la consagración, ¿no? También al Señor. Bueno, compañeros, pues vamos a adentrarnos aquí al desarrollo de esta lección. La primera pregunta que yo quisiera lanzar: ¿cómo al explorar ustedes la lección de esta semana encontraron que ella define el conflicto inminente, la naturaleza del conflicto final en el gran conflicto entre el bien y el mal? ¿Cómo se definiría eso, Daniel? A mí siempre me ha parecido que el conflicto entre el bien y el mal es como un juego de ajedrez. Cada lado mueve sus fichas a su conveniencia. Pero ya hablándolo en los términos que lo vamos a ver esta semana, llegamos al último movimiento. Y el último movimiento para mí es la marca de la bestia. Entonces es una naturaleza que se desató desde Génesis 3, 15 y 16, cuando el Señor colocó las dos simientes. Cada una comenzó a hacer sus movimientos, donde el primer adorador verdadero es ajusticiado, que es Abel. Y de ahí en adelante la iglesia va a recibir una cantidad de persecuciones
Y a través de la historia, tanto bíblica como secular, hemos visto que el bien y el mal se enfrentan, pero lo más irónico parece ser que los que estudian la Biblia también se enfrentan entre sí mismos. Porque cuando eran los paganos y los cristianos, pues habían dos equipos. Pero ahorita con un tinte aparentemente de verdad, se está mezclando el error. Y ahora en el último conflicto, en el eminente, en el que ya sacará a luz quién es bueno y quién es malo, allí es donde vamos a encontrar quién es el verdadero adorador. Muy bien, conflicto inminente, ¿no? Lo define más bien como una lucha global, ¿no? Histórica, desde siempre. Alejandro, ¿usted qué piensa? El compañero Daniel tocó esa última palabra, ¿no? La adoración. Por lo tanto, el objetivo de la lección de esta semana es revelar el conflicto venidero en torno a la adoración. Eso lo dice la lección del sábado, ¿no? En torno a la adoración. Satanás desafiará la autoridad de Dios, intentando socavar la ley de Dios. El estudio de esta semana enfatiza, por lo tanto, la fortaleza de Jesús para ayudarnos a atravesar el conflicto final de la tierra. Muy bien, muy bien. ¿Será que nosotros podemos explicar a la luz de lo que la palabra de Dios y la lección de esta semana nos daban el papel de las bestias que aparecen en Apocalipsis 13? Apocalipsis 13 habla de dos bestias, ¿cierto? Dos bestias. Pero, ¿cómo podemos nosotros explicar de manera puntual, y esto es importante que los maestros de la escuela sabática lo tengan en cuenta, ¿verdad? Es explicar puntualmente. A lo largo del trimestre hemos estado haciendo referencias a el papel de esas dos bestias, pero ¿cómo pudiéramos nosotros explicarlo, Alejandro, de manera sencilla, puntual? En el trasfondo de la lección y de las dos bestias está el engaño y el someter, perseguir, incluso matar. La segunda bestia hace que se adore la primera. Además, la segunda hace milagros, prodigios, incluso hace descender fuego del cielo. Sin embargo, el asunto final aquí, como ya mencionamos hace un momento, es la adoración. Por lo tanto, todo se engloba en este punto. No es rechazar la adoración, sino a quien hemos de adorar. El director de todo esto, por supuesto, es Satanás, el enemigo de Dios, la serpiente antigua. Por lo tanto, estas dos bestias son solo marionetas que son manipuladas por esta serpiente antigua. Muy bien, ¿saben? Esas dos bestias nosotros sabemos en la palabra de Dios que hacen referencia a poderes, ¿verdad? Son poderes. A veces nosotros nos quedamos en toda esa propuesta gráfica que hace el conflicto cósmico en el libro de Apocalipsis, ¿no? Y hablamos de bestias, de coronas, de animales, etcétera, etcétera, pero detrás de ellos lo que hay es poderes, ¿verdad? Poderes religiosos, poderes políticos, y obviamente estas bestias se oponen contra Dios. Ahora, ¿qué importancia? Y aquí yo voy a lanzarle esa pregunta al pastor Daniel, porque él es un hombre que es versado en el asunto histórico, ¿no? ¿Qué importancia tiene la interpretación histórica y profética de los 1260 días mencionados en Daniel y Apocalipsis para comprender el conflicto inminente? Lo primero es el principio que usamos nosotros como adventistas, que es el principio día por año. Ya en lecciones anteriores pues lo hemos explicado, pero queremos hoy recalcarlo porque cada vez que nosotros en profecía veamos 1260 años, tiempos y la mitad de un tiempo, 42 meses, estamos hablando del mismo término de tiempo. Y es interesante ver que desde el año 538 a 1798 hay un solo poder público, político, religioso y digamos hasta cultural llegó a ser, que se colocó desde el Papa Virgilio hasta que el general Berthier toma prisionero al Papa que estaba de turno, y allí comienza a manifestarse que esa bestia recibe una herida. Es interesante que cuando recibe la herida de muerte, la segunda bestia está surgiendo. Con estudios que hemos hecho esta semana hemos entendido y comprendido plenamente que la segunda bestia es Estados Unidos de Norteamérica. En 1776 Estados Unidos toma
el 4 de julio su independencia, pero solo hasta 1789 surge ya como una nación con, digámoslo así, con una constitución establecida. Para finales de ese siglo apenas comienza a reconocerse Estados Unidos como potencia mundial. Entonces la herida que recibe y el surgimiento de la segunda bestia, digámoslo así, no solamente nos muestra la parte histórica, que es el elemento con el cual nosotros interpretamos profecía, sino también la parte determinativa, cuán importante es que la primera y la segunda estén aliados. ¿Por qué? Porque a futuro ellos manipularán conciencia. El principio es adoración, como lo ha enfatizado aquí el pastor, pero en este momento es interesante porque la conciencia generará en ellos el poder de ya no solamente el engaño, ya no solamente la razón, el convencimiento, sino ahora el último elemento que utiliza Satanás se llama la fuerza. Y vuelvo al primer conflicto eminente, que fue la muerte de Abel. No se le convenció llevando otra ofrenda, sino que tuvo que surgir con la fuerza, porque es la manera que Satanás cree que acaba al pueblo de Dios. Pero al final del tiempo tenemos que darnos cuenta que la historia ha mostrado siempre a los mismos protagonistas en diferentes escenarios. Muy bien, este conflicto es bien interesante, hermanos. Es fundamental que nosotros conozcamos cada uno de los personajes que intervienen allí, ¿no? A la luz de Apocalipsis 13. Hablamos de adoración. Sí, ¿a quién adoramos? ¿Adoramos al Señor o adoramos al enemigo, cierto? A Satanás, al dragón que está detrás del poder concedido a estas bestias que menciona Apocalipsis. Pero hay un tema de identidad, Alejandro. ¿Será que nosotros podemos describir cómo la identidad y el carácter de la iglesia, del remanente, están vinculados con el conflicto final, según la lección de esta semana? Sí, es bastante interesante cómo termina el mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 14, 12. Y que esto lo repite a nosotros también el capítulo 12, versículo 17 y el 19, 10. Entonces, como el énfasis que el Señor está haciendo en su ley, en sus mandamientos, los cuales están siendo tan pisoteados en la actualidad. Y entonces dice Apocalipsis 14, 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por lo tanto, como lo que aquí está en conflicto es la adoración, ¿a quién iremos a adorar? Si la bestia o las bestias o a Dios. Notamos entonces estos dos aspectos importantes, uno que apunta a la lealtad y adoración al Creador y otro que apunta, según Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 en adelante, si alguno adora a la bestia. Entonces, otra vez, adoración, acá el punto es adoración. Se encuentra en el corazón de los 10 mandamientos el cuarto mandamiento. Y no solamente el cuarto mandamiento, sino que cuando analizamos los primeros 3 mandamientos, apuntan a Dios, ¿no? Apuntan a adorar a Dios. El sábado, como el corazón, es una señal de lealtad y obediencia, una señal de que pertenecemos a Dios y de que Él es digno de adoración, que Él es el creador realmente de todas las cosas. Y por otro lado está la adoración a la bestia, que se enmarca sin lugar a dudas en oposición a la señal del cuarto mandamiento, y que es la marca distintiva de la bestia, a saber, el domingo. Para nadie es desconocido esto, ¿no? De que el domingo integra un papel importante en la crisis última que vamos a tener y que, bueno, ahora pues está gestando. Ahora entonces una pugna entre estas dos señales de lealtad, de obediencia, de pertenencia, y cada ser humano, como lo decía ahora el pastor Daniel, es el que tendrá que tomar una decisión. ¿Qué decisión va a tomar? Entonces ese es el enfoque, mis hermanos, maestros de escuela sabática, que debemos dejar a nuestros estudiantes de la escuela sabática. ¿A quién iremos a adorar? ¿Cuál será nuestra decisión? Pastor Oscar, si usted me permitiría leer un pasaje del capítulo 39 del conflicto de los siglos, página 591. El sábado será la gran prueba de lealtad, pues es el punto especial controvertido. Cuando esta prueba les sea aplicada finalmente, los hombres se trazarán la línea de separación entre los que sirven a Dios
y los que no le sirven. Adelantaré unas cuantas líneas. Mientras que una clase de personas, al aceptar la señal de sumisión a los poderes del mundo, reciben la marca de la bestia, la otra, por haber escogido la señal de obediencia a la autoridad divina, recibirán el sello de Dios. Contundente párrafo del capítulo 39, página 591 del Conflicto de los Siglos. Muy bien, claro que sí. ¿Saben algo? El capítulo 14 de Apocalipsis, que también es objeto de estudio esta semana, examina ese mensaje de los tres ángeles. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta o enseñarle a los hermanos esta semana, este sábado, que ese capítulo 14, desde el 6 hasta el 12, nos prepara para este conflicto inminente? ¿Tiene de pronto, Pastor Daniel, usted idea o puede señalar algo en lo que nos pudiera ayudar el mensaje de los tres ángeles para prepararnos para el conflicto inminente? Los tres ángeles, de hecho, fue la lección de estudio anterior. Estuvimos hablando de sus mensajes y la importancia que tienen precisamente en el desarrollo de esta iglesia adventista del séptimo día. Primero es anunciar que hay una adoración, pero una adoración porque precisamente ha llegado la hora del juicio de Dios, que es precisamente en nuestra historia denominacional el paso del Señor del lado santo al Santísimo el 22 de octubre de 1844, pero posteriormente anuncia la caída de Babilonia. Qué importante es anunciar que el poder romanista ha caído, porque no estamos anunciando a los que creen en ellos, pero sí estamos anunciando a aquellos que generaron este movimiento político religioso. Y por último, el tercer mensaje es muy contundente al decir: tenemos que salir de allí, porque los juicios del Señor llegarán en aquellos que tendrán la marca de la bestia. Habrán aceptado directamente la ley dominical y precisamente los juicios de Dios caerán sobre ellos. Y es algo muy terrible que nosotros, conociendo la verdad del sábado, estamos aceptando la ley dominical. Pero la pregunta que les quiero hacer es: ¿cómo guardaste este último sábado? De pronto nosotros estamos diciendo ese día yo voy a permanecer firme, pero analiza si el sábado lo guardaste de las 24 horas, 2 horas, 3 horas, mediodía, o de pronto ni siquiera lo guardaste aún siendo conocedor de la verdad, sin que se haya declarado la ley dominical. Tristemente, pues te estoy informando que ya tú recibiste la señal de la bestia, porque el mensaje está dado, pero la decisión es personal. Bueno, respecto a la pregunta que estábamos mencionando, pues indudablemente el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad?, es una amonestación para que nosotros tomemos el camino correcto, ¿no? Que tomemos una decisión clara en favor de Dios y de su verdad, en favor del Evangelio eterno. Vamos a analizar un último puntico esta mañana que tiene que ver con los eventos históricos recientes que puedan interpretarse a la luz del mensaje adventista, según lo decía la lección. ¿Qué eventos históricos apoyan la interpretación nuestra de la escatología presentada esta semana? ¿Tiene algunos eventos usted, Alejandro? Sí, hay varios eventos que en la actualidad se han estado ya dando, que son muy muy importantes, que nosotros no lo vemos como ya un estado de que, como hace años, que yo me recuerdo muy bien, que decían que el 2000, que esto y lo otro, entonces que el 2000 era el nuevo milenio, entonces que se iba a acabar y que ya la ley dominical. No tenemos que ser tan extremistas en el punto, sino que debemos de estar apercibidos, acatados y atentos, siempre atentos a los acontecimientos, porque sin lugar a dudas todo mostrará, nos indicará que viene cerca ese día. Por lo tanto, yo creería que el énfasis que podríamos hacer ahora en la clase, de nuestras clases de escuela sabática, es, por ejemplo, el resurgimiento de las influencias religiosas en la política global, ¿no? El aumento de la persecución religiosa en diferentes partes del mundo, como por ejemplo en Rusia, ¿no? Se cerró la puerta para que los testigos de Jehová, por ejemplo, no pudiesen avanzar más. Y también algo que ha estado haciendo el Papa Bergoglio,
y es los movimientos ecuménicos que buscan unir todas las religiones, los diferentes protestantes, rabinos, etcétera. Él cómo va trabajando poco a poco, de una forma de ganar el corazón. Entonces es una forma de engaño sutil, porque el enemigo ha actuado y ha obrado de diferentes formas a través de Roma, ¿no? Siempre con la fuerza, pero ahora dice, voy a ponerle un ingrediente más a esta estrategia, y es el engaño, es ganar el corazón, y es la forma como los jesuitas lo hacen. La forma, la hermana White en El conflicto de los siglos habla de una forma terrible y maquiavélica de cómo los jesuitas tratan para poder obtener, ¿no es cierto?, obtener el poder, por así decirlo, y lo hacen de una forma sutil, amorosa, amable, como justamente lo hace el Papa Bergoglio, que es amablemente, amorosamente y captando la atención del mundo entero. Y no debemos dejar de mencionar en este momento algo muy importante y que es muy reciente. En el año 2015, en el mes de mayo del 2015, el Papa publicó una encíclica, que es la encíclica Laudato Si. Y esta encíclica se centra en el cuidado del entorno natural y de todas las personas, así como en cuestiones más amplias de la relación entre Dios y los seres humanos, y en especial la Tierra, el planeta. Por lo tanto, él habla de que el planeta Tierra es nuestra casa común, es nuestro hogar común y que debemos cuidar de él, y justamente lo va haciendo en ese entorno de este día, de que debemos en un día cuidar nuestro hogar común. Muy bien. Hay que hablar también de los movimientos ecuménicos, ¿no?, que se vienen dando a lo largo de estos últimos años, esos símbolos específicos de unidad, ¿no?, que se han dado también en 2019. El Papa se reunió con el Al-Azhar, el gran imán, ¿verdad?, y firmaron documentos sobre la fraternidad humana. Estos son elementos que son importantes para quienes estamos tratando de mirar cómo la profecía se viene cumpliendo, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis el capítulo 13, ¿no? Llegará un momento en el que se diga, ¿quién como la bestia?, ¿verdad? Y todos van a adorar a este poder. Recordemos que la bestia no es una persona, sino que es un poder que trata de dominar o dirigir las conciencias para que las decisiones que se toman sean contrarias a lo que el Señor espera que nosotros hagamos, que es que guardemos su voluntad. Pastor Oscar, Sí, ¿usted me permitiría enfatizar otro texto de Elena G. de White en El conflicto de los siglos, capítulo 37, página 578? Los dignatarios de la tierra y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo, y para ello apelarán al cohecho, la persuasión o la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de América Libre se verán a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado ya no será más respetada. Ajá. Interesante. Claro que sí. Miren que la señora White escribió esto hace bastante tiempo y señala precisamente un desencadenamiento pues del cumplimiento de la profecía. Muchas cosas en la actualidad parece que se ven lejanas. ¿Cómo puede darse esto? Pero poco a poco nosotros nos damos cuenta de que efectivamente la profecía se ha venido cumpliendo. Vamos a finalizar por amor al tiempo. Yo quiero hacerles un par de preguntas a nuestros queridos invitados de hoy. Primero, a juicio de ustedes, ¿qué texto de esta semana ustedes consideran que es fundamental estudiar con los hermanos de la iglesia este sábado? La temática da para mucho, hermanos. De hecho, ha sido un poco difícil tratar de extraer lo más importante, pero ¿qué texto consideran ustedes, Pastor Alejandro,
que debiera tratarse esta semana sí o sí en el tiempo de la escuela sabática? Sin lugar a dudas, querido pastor Oscar, yo opino y extraigo de la lección de esta semana el libro de Apocalipsis capítulo 14, que debería ser nuestro punto clave, ya que es el mensaje presente para nuestros días, es el mensaje contundente. Apocalipsis capítulo 14, versículos 7, 9 y 12. Esos son los versículos que yo creo que deberíamos más enfatizar en esta semana. Ok, los podemos leer, pastor. 14. Claro, por supuesto que sí. Dice la palabra del Señor: decía a gran voz, mensaje del primer ángel, reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Versículo 9. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Versículo 12, perdón, me pasé al versículo 10, ¿cierto? Porque es como una continuidad del 9 con el 10. Y el versículo 12: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien. Pastor Daniel, ¿usted qué opina? Pues me uniría a los textos del compañero, pero le voy a agregar otro más, el que está allí en 2 de Pedro 1, 19. Dice: contamos con la más confiable palabra profética, a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Nosotros, si nos dejamos llevar por los eventos, nos volveremos locos. Pero si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo Amén. y la palabra de Dios, nos volveremos capaces para enfrentar, porque como les dije al inicio, esto es un ajedrez. Si hacemos parte del pueblo de Dios, pues que el Señor ejerza la influencia y el paso en la ficha y en el cuadro que debemos estar a esta hora de la profecía inminente del conflicto ya prácticamente para su finalización. Bien, queridos, yo también me sumo a Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La única forma de conocer la voluntad de Dios expresa para nosotros en este tiempo de inminente conflicto es la segura palabra de Dios, donde se manifiesta la voluntad de Él, lo que Él quiere para nosotros. Finalmente, una frase que ustedes hayan encontrado en la lección que resuma el punto central de ello, que exalte algo que a ustedes les llame la atención. Pastor. Simple, mis hermanos. Adora al Creador. Adora al Creador. Muy bien. Y pastor, usted. La fe de Jesús. Si no tenemos la fe de Jesús, podremos conocer los tiempos proféticos, interpretar la Biblia como se debe interpretar, pero sin tener la fe de Jesús no sostendremos ni tendremos la capacidad para soportar los momentos difíciles. Cada prueba que vivimos ahora nos está preparando para la prueba final, pero debemos tener la fe de Jesús. Muy bien, la fe de Jesús. A mí me gustó mucho la última parte del párrafo del viernes del conflicto de los siglos, página 577, donde dice: a través del temor o de la fuerza procura regir la conciencia y hacer tributar homenaje. Y para conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y seculares y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Pero Dios no violenta nunca la voluntad o la conciencia. Así que, mis amados, tengamos en cuenta esto, queridos maestros de escuela sabática, también nuestros hermanos laicos que han estado atentos a estudiando para compartir. Hay mucho más que tratar en esta lección. La idea es que ustedes puedan extraer de ella lo mejor para dejarlo con nuestros hermanos de la iglesia en preparación para el conflicto inminente. Dios los bendiga, que estén muy bien.